Imagina despertar en la más absoluta oscuridad, a 100 metros bajo tierra. Muros de piedra te aprisionan. El aire huele a caliza húmeda y a algo mucho más antiguo que la memoria. Arriba, la vida cotidiana de una aldea sigue su curso. Abajo, cámaras labradas por manos que jamás dejaron constancia escrita de su obra. El hipogeo de Malta, Derinkuyu en Turquía, Longyu en China. Creemos conocer a nuestros ancestros, pensamos que la arqueología lo ha explicado todo. Pero una docena de complejos subterráneos, diseminados por todo el mundo, narran una historia diferente. Complejos que, según los cálculos de fuerza laboral y las herramientas disponibles, simplemente no deberían existir. Estructuras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la ingeniería ancestral. Algunos de estos refugios llegaron a albergar a 20.000 personas. Otros contienen cámaras acústicas capaces de manipular las frecuencias cerebrales. Y algunos más exhiben una precisión que obliga a los ingenieros modernos a detenerse y recalcular. Lo más asombroso es que ninguno de estos complejos aparece en los registros históricos de su época. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes fueron los artífices de estas maravillas olvidadas? Esta narración se basa en investigaciones y hechos comprobados, utilizando fuentes como los informes arqueológicos de Heritage Malta, publicados en diciembre de 2025. Los estudios de campo de la Red de Arqueología Anatolia, de marzo de 2024. Las investigaciones paleoacústicas revisadas por pares de The Journal of the Acoustic Society of America, publicadas en 1995. Y los últimos descubrimientos documentados en Nature y Antiquity, hasta enero de 2025. Ahora, volvamos a los datos. 2 se convierten en 5. 5 se convierten en la entrada a una ciudad que desciende 100 metros a través de roca sólida. 8 niveles, 30.000 metros cuadrados, capacidad para 20.000 personas y su ganado. Se sabe que los cristianos se ocultaron aquí cuando los ejércitos mongoles de Tamerlán arrasaron Anatolia en el siglo XIV. Los griegos la ocuparon hasta 1923, cuando un intercambio de población los expulsó de la zona. Pero aquí reside un enigma. La primera mención escrita de las ciudades subterráneas de Capadocia proviene de Jenofonte, en el 370 a.C. Él describe casas bajo tierra con entradas similares a pozos, espaciosas en su interior, con túneles para los animales y escaleras para las personas. Eso es todo. Nada sobre quién las excavó. Nada sobre la profundidad que alcanzaban. Nada sobre la ingeniería necesaria. ¿Por qué este silencio? ¿Acaso Jenofonte ignoraba la magnitud de estas construcciones o existía una razón más oscura para omitir detalles cruciales? Los pozos de ventilación están alineados con una precisión asombrosa. Un error de unos pocos grados y se toparían con la pared de otra cámara. Pero los constructores no se equivocaron. Puertas de piedra de 450 kilogramos podían cerrar cada nivel desde el interior. Ruedas de piedra circulares que rodaban hasta las entradas. Una vez cerradas, ningún ariete podía derribarlas. El nivel superior se encuentra a 1 metro bajo la superficie. Allí, las cuevas naturales fueron ampliadas y remodeladas, creando cámaras funerarias y almacenes. El segundo nivel fue tallado completamente a mano. La piedra era transportada a la superficie utilizando lo que los arqueólogos denominan aparejos ciclópeos, sin ventaja mecánica, solo músculos, cuerdas y palancas. La cámara principal es circular, excavada en roca sólida. Una bóveda de cañón, única en Derinkuyu. Ninguna otra ciudad subterránea de Capadocia presenta un diseño similar. Bodegas, almazaras, capillas con cruces cristianas grabadas en las paredes, salas de reuniones, escuelas. Todo lo necesario para que una población sobreviviera bajo tierra durante meses. Algunas cámaras muestran inscripciones griegas del período bizantino, otras, signos frigios aún más antiguos. El complejo podía cerrarse nivel por nivel. Si los invasores forzaban la primera puerta, se cerraba la segunda. Si forzaban la segunda, se cerraba la tercera. Un sistema defensivo de 8 niveles sin precedentes históricos. Las autoridades locales lo cerraron debido al riesgo de derrumbe, pero un radar de penetración terrestre confirma la existencia de una conexión. Esto significa que 2 ciudades, cada una con capacidad para 20.000 personas, están unidas por un pasaje secreto. Se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia. 40 tienen al menos 3 niveles, pero ninguna se compara con la escala o el estado de conservación de Derinkuyu. Fue abierta al turismo en 1969. Solo 8 de los 13 a 18 niveles estimados son accesibles. El punto más profundo excavado alcanza los 85 metros. La mayor parte permanece enterrada. La cerámica encontrada es china, transportada a lo largo de la ruta de la seda.
Esto nos indica cuándo se utilizaba un nivel, pero no cuándo fue tallado. Los arqueólogos creen que la construcción comenzó en el siglo VI antes de nuestra era, hace 2700 años. El complejo estuvo en uso continuo hasta 1923. 27 siglos de ocupación y ni un solo registro contemporáneo que explique su construcción. ¿Quiénes fueron los constructores originales de Derinkuyu? ¿Qué cataclismo o amenaza los obligó a crear esta ciudad subterránea? Y si la conexión entre Derinkuyu y otra ciudad hermana es real, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la superficie de Capadocia? El misterio de Derinkuyu no solo reside en su pasado, sino también en lo que aún está por descubrir. Yazquinia Longyu, provincia de Zhejiang, China, junio de 1992. Piedra esculpida, marcas paralelas de cincel, ángulos uniformes, excavaciones que revelan algo insólito. Lo que parecía un estanque, en realidad es la entrada inundada a una caverna. 30 metros de altura, excavada en arenisca sólida. Los agricultores drenan los 4 estanques restantes, descubriendo que todos conducen a cuevas interconectadas, todas talladas a mano, unidas solo por su proximidad. La noticia se propaga rápidamente y pronto llegan los arqueólogos. Las investigaciones revelan 19 cuevas más en las cercanías, 24 en total. Cada superficie está cubierta con franjas paralelas de 60 centímetros de ancho. Estas franjas exhiben marcas de cincel en un ángulo de 60 grados con respecto al eje de la banda. El patrón es idéntico en las 24 cuevas, la misma anchura de banda, el mismo ángulo de cincel, la misma ejecución. Las columnas que sostienen cada techo siguen el mismo patrón, esculpidas en franjas, con marcas angulares, una repetición precisa. Se estima que se removió 1 millón de metros cúbicos de roca para crear estas cuevas, lo que equivale a más de 350.000 toneladas de arenisca. Los arqueólogos rastrearon los alrededores en busca de depósitos de residuos, pero no encontraron nada. Ni un solo fragmento de roca excavada. Sin escombreras, sin restos de construcción, sin rastro de herramientas fuera de las cuevas. La roca simplemente desapareció. Los trabajadores que la retiraron no dejaron rastro alguno. Ni herramientas rotas, ni lugares de enterramiento, ni ruinas de asentamientos. Solo las cuevas. Algunos arqueólogos señalan un poema del siglo XVI de apellido Yu que menciona cámaras de piedra. Esta es la única referencia escrita anterior a 1992. Nada en los registros imperiales. Nada en las historias locales. Nada en los archivos dinásticos que documentaban absolutamente todo, desde la construcción de puentes hasta el control de inundaciones. ¿Cómo es posible que una obra de tal magnitud se haya borrado de la memoria colectiva? Yang Hongshun, del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, realizó cálculos precisos. En el fondo de cada cueva, los escultores no podían ver lo que hacían sus compañeros en las cuevas vecinas. Sin embargo, las paredes entre las cuevas debían ser paralelas con una precisión milimétrica para evitar brechas. La disposición requería mediciones avanzadas, dimensiones preestablecidas y distancias exactas calculadas antes de que se rompiera la primera piedra. El margen de error era de menos de 5 centímetros en 30 metros de roca. Y nunca se equivocaron. Ni una sola vez en 24 excavaciones independientes. Las esculturas no se corresponden con ninguna tradición artística china conocida del periodo Han. Los peces tienen las cabezas mirando hacia la izquierda, mientras que la mayoría de las esculturas de peces chinas de esa época miran hacia la derecha. Los caballos tienen proporciones extrañas. Las aves carecen de detalles. ¿Qué significado oculto se esconde tras estas anomalías? ¿Almacenamiento de armas? ¿Reservas estratégicas? Esto explicaría el tamaño, pero no el esfuerzo decorativo. No explica por qué los almacenes necesitarían franjas de 60 centímetros esculpidas en cada superficie. Y, por supuesto, no explica la roca desaparecida. Una estimación sugiere que 1.000 trabajadores, laborando día y noche, habrían necesitado 6 años para completar este proyecto. ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? ¿Quién los alimentaba? No existen ruinas de asentamientos en un radio de 20 kilómetros. Ambos sistemas de cuevas podrían ser contemporáneos. Ambos podrían ser parte de una red más grande. Ambos son enigmas envueltos en arenisca y silencio. Pero, ¿podrían estas cuevas ser la punta del iceberg de un descubrimiento aún mayor? ¿Podrían existir otras estructuras subterráneas ocultas bajo la superficie esperando ser descubiertas? El misterio de Longyu no solo reside en lo que vemos, sino en lo que aún no hemos encontrado. Las paredes, adornadas con espirales de ocre rojo, y la bóveda de cañón,
esculpida para imitar la arquitectura de los templos terrestres. Un secreto celosamente guardado. Las casas están casi terminadas. Revelar el descubrimiento detendría la construcción, destruiría el valor de las propiedades y arruinaría a los inversores. Silencio absoluto, porque lo que se ha encontrado no debería existir. 3 niveles de cámaras y pasadizos interconectados, excavados íntegramente en piedra caliza globigerina. El nivel superior se encuentra apenas 1 metro bajo la superficie. Cuevas naturales ampliadas y remodeladas. Cámaras funerarias con esqueletos aún en su lugar. El nivel medio, sin embargo, fue esculpido desde cero. Sin rastro de cuevas naturales, solo excavaciones precisas. La cámara del oráculo, con más de 5 metros de longitud, presenta nichos tallados en las paredes. Un Sancta Sanctorum que imita el diseño de los templos megalíticos malteses que se alzan a la luz del sol. Trilitos esculpidos en roca sólida, falsas puertas, elementos decorativos que replican los de los templos aún en pie. En el año 907, Samit descubre 7.000 esqueletos, no simplemente amontonados, sino colocados, enterrados con un propósito. Ocre rojo sobre los huesos, cuentas, amuletos, cerámica, botones de concha, esculturas de animales en piedra, figuras de aves, figurillas de arcilla. La más famosa, la Dama Durmiente, actualmente expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de La Valeta. Una mujer reclinada en un diván, una figura completa, una escultura detallada, con una expresión facial serena. La datación sitúa la construcción entre el 3300 y el 3000 antes de nuestra era. La fase saflieni de la prehistoria, hace más de 5000 años. Se cree que el lugar pudo haber estado en uso ya en el 4000 antes de nuestra era. La datación por radiocarbono de muestras de huesos y el análisis de la cerámica confirman este periodo. ¿Pero estas fechas explican la acústica? Se ha escrito que una palabra pronunciada en la cámara del oráculo se amplifica 100 veces y se escucha en todo el complejo. Análisis acústicos recientes del Dr. Paolo de Bertolis y de investigadores de la Universidad de Trieste han medido la resonancia. La cámara del oráculo resuena a 70 y 114 hercios. Una voz masculina afinada a estas frecuencias estimula la resonancia en todo el hipogeo. El sonido no solo hace eco, se amplifica, se mantiene. El Dr. Robert John, de la Universidad de Princeton, investigó este fenómeno en 1995. Llegó a la conclusión de que las dimensiones de la cámara o la calidad de la piedra caliza determinan la altura exacta del sonido. Pero, ¿fue esto intencional? Las investigaciones sugieren que esta frecuencia afecta a la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del estado de ánimo y el procesamiento de las emociones. Voluntarios expuestos a un sonido de 110 hercios, en espacios cerrados, informan de estados alterados de conciencia, alucinaciones visuales, estados meditativos profundos y reacciones emocionales intensas. El Dr. de Bertolis documentó que los voluntarios entraban en estados similares al trance tras la exposición a la resonancia de 114 hercios dentro de la cámara del oráculo. Los arqueólogos ya no pueden estudiar los techos, pues ya no existen, pero el hipogeo ha conservado esta técnica en la piedra bajo tierra. Tras su reapertura en el año 2000, Heritage Malta solo permite la entrada a 80 visitantes al día, en grupos de 10 personas. El microclima está estrictamente regulado. La pintura es demasiado delicada, la estructura demasiado sensible. Uno de los santuarios subterráneos más antiguos del mundo, al borde de la conservación. Pero la historia no termina aquí. De forma similar a las calaveras encontradas en Egipto y América del Sur, algunas mostraban signos de trepanación, agujeros perforados en los cráneos mientras la persona estaba viva. Un cráneo en particular carecía de la fosa media, seccionada a lo largo de la parte superior del cráneo. Estos cráneos estuvieron expuestos en el Museo Arqueológico Nacional hasta 1985. Y entonces desaparecieron. Sin explicación oficial, sin documentación de traslado, sin entrada en el catálogo que explique su eliminación. El misterio del hipogeo se extiende más allá de su construcción, alcanzando lo que sucedió con las pruebas. Ingenieros modernos analizan la disposición y el espaciamiento de las columnas, calculando la distribución de las cargas. Las columnas están dispuestas exactamente donde un análisis de tensión moderno indicaría. Los ingenieros chinos de la Edad de Bronce esculpieron la piedra basándose en principios que formalizamos en el siglo XX. Lo hicieron sin ordenadores, sin diagramas de fuerzas, sin ciencia de los materiales. Estas cuevas demuestran que entendían conceptos que creíamos haber inventado nosotros. Pero, ¿cómo es posible que civilizaciones tan antiguas dominaran la ingeniería estructural con tal precisión? ¿Qué conocimientos perdidos poseían? ¿Y qué otros secretos permanecen ocultos bajo la superficie, esperando ser descubiertos?
Número 5. La mina de sal de Bieliczka, en la región de Malopolska, Polonia, nos transporta al siglo X. Fue en ese siglo cuando se descubrió la sal gema, un depósito sólido de roca grisácea que se asemeja al granito sin pulir. Durante 1400 años, esta mina ha sido explotada, convirtiéndose en uno de los recursos más valiosos de Polonia. La sal, sinónimo de riqueza, era esencial para la conservación de alimentos y el curtido de pieles. Incluso se utilizaba en trueques por oro. Pero, ¿qué secretos esconde esta mina laberíntica? 9 niveles esculpidos en sal sólida revelan que los mineros no solo extraían, sino que también eran artistas. Íconos religiosos, santos y símbolos reales adornan las profundidades. ¿Qué motivaba esta devoción en las entrañas de la tierra? ¿Acaso buscaban protección contra derrumbes, accidentes, la oscuridad y la muerte? Capillas emergen en los lugares de trabajo y donde ocurrieron tragedias, cerca de los pozos principales. Se han documentado al menos 40 capillas católicas, todas hechas completamente de sal. La más impresionante es la capilla de Santa Kinga. Ubicada a 101 metros bajo tierra, esta capilla mide 54 metros de largo y 12 de alto. Sus paredes están esculpidas para emular las iglesias medievales de madera. Relieves que representan el nacimiento, la última cena y la crucifixión adornan el espacio. El suelo es un único bloque de sal y candelabros hechos de cristales de sal cuelgan del techo. Cada superficie, cada estatua, cada decoración está hecha de sal. La construcción de esta maravilla subterránea tomó más de 30 años. 2 hermanos, Józef y Tomasz Markowski, la esculpieron entre 1772 y 1760. Se retiraron 20.000 toneladas de sal gema para crear este espacio sagrado. Pero, ¿quién era Santa Kinga y por qué es tan venerada en este lugar? La leyenda cuenta que Kinga pidió sal a su padre como dote en lugar de oro. Llevó la sal a una mina en Mármaros, actualmente en Rumanía, y arrojó su anillo de compromiso al pozo. Al llegar a Cracovia, pidió a los mineros que excavaran. Encontraron un bloque de sal, lo abrieron y allí estaba su anillo. Así se inauguró la mina de Bieliczka, y Kinga se convirtió en la patrona de los mineros de sal. Hoy en día, la capilla alberga conciertos de música sacra, aprovechando su acústica excepcional. 400 personas pueden participar, disfrutando de una temperatura constante de 17 grados Celsius durante todo el año. La mina operó continuamente desde el siglo X hasta 1996, cuando la caída de los precios de la sal y la presencia incontrolable de agua la hicieron inviable. Tras 7 siglos de producción, la mina fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, siendo uno de los primeros 12 lugares en recibir este reconocimiento. Pero la historia de Bieliczka no está exenta de oscuridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron las minas para la producción subterránea, empleando a prisioneros judíos de campos de concentración en trabajos forzados. Se estableció un campo en el Parque de Santa Kinga, donde 1.700 prisioneros fueron retenidos y obligados a trabajar entre agosto y octubre de ese año. Tras la guerra, el equipo fue retirado y la mina reanudó sus operaciones. En los albores de la Edad Media, los malacates húngaros tirados por caballos elevaban la sal a la superficie, luego reemplazados por malacates sajones. En la década de 1990, se introdujeron taladros mecánicos y explosivos. En 1915, los mineros ganaban 20 centavos al día, el equivalente a unos $5 actuales. Un trabajo peligroso, largas jornadas y el riesgo constante de derrumbes, inundaciones o bolsas de gas. Menos del 2% de la longitud total de los corredores está abierto al público. El resto permanece sellado. Demasiado peligroso, demasiado inestable, con una presión de agua amenazante. Ingenieros trabajan constantemente para prevenir derrumbes. El agua dulce se filtra a través de las capas de sal, disolviendo la roca y creando vacíos. Sin un monitoreo y refuerzo constantes, las capillas se inundarían y colapsarían en cuestión de años. La mina es un sistema vivo que requiere mantenimiento activo. Pero, ¿qué otros secretos se esconden en los pasadizos sellados? ¿Qué peligros acechan en la oscuridad, esperando ser descubiertos? La mina de sal de Bieliczka es mucho más que un museo. Es un laberinto de historia, arte y peligro, un testimonio de la perseverancia humana y la fuerza implacable de la naturaleza. Y quizás, solo quizás, aún queden tesoros ocultos esperando ser revelados en sus profundidades inexploradas. La enfermedad se propaga, amenazando la ciudad. La necesidad de una solución es apremiante. Entonces, alguien sugiere un lugar olvidado. Las antiguas canteras,
una red de túneles vacíos que serpentean bajo la urbe, fuera de la vista de todos. Un lugar con temperatura estable y lo suficientemente seco para la conservación. ¿De qué? De huesos. Huesos ordenados en hileras interminables. Las catacumbas se transforman en un osario monumental, una ciudad de muertos que yace bajo la ciudad de los vivos. La entrada está marcada con una inscripción escalofriante. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Detente, aquí está el imperio de la muerte. Pero, ¿quién custodia este reino sombrío? La policía parisina mantiene una unidad especial dedicada a patrullar las catacumbas. Regularmente capturan intrusos, los multan y confiscan su equipo. Sin embargo, la extensión laberíntica de los túneles hace imposible un control total. ¿Qué secretos se esconden en las profundidades inexploradas? Algunos pasajes se inundan durante las lluvias torrenciales. Otros se derrumban sin previo aviso. Algunos contienen bolsas de aire con niveles peligrosamente bajos de oxígeno. Otros, pozos que se precipitan hacia la oscuridad insondable. 2000 años de extracción han dejado su huella. La piedra extraída de estas canteras sirvió para construir Notre Dame, el Louvre, los cimientos mismos de París. Pero las oquedades resultantes plantean graves problemas estructurales. Edificios se hunden, calles se agrietan. Sumideros aparecen repentinamente, tragándose todo a su paso. La Inspección General de Canteras monitorea constantemente la situación, reforzando las secciones más débiles y cartografiando las áreas inestables. Una tarea titánica, aparentemente interminable. Los túneles se extienden mucho más allá de los límites de la ciudad, serpenteando bajo los suburbios. Algunos se conectan con las líneas del metro. Otros se cruzan con las alcantarillas y las tuberías de servicios. Pero, ¿cuál es el alcance real de este laberinto subterráneo? El alcance total permanece desconocido. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades de París? ¿Y qué peligros acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para emerger? Todas esculpidas en la misma toba volcánica. Todas diseñadas para ser habitadas durante largos periodos. Todas equipadas con sistemas de ventilación, suministro de agua, almacenes de alimentos y sofisticados mecanismos de defensa. La naturaleza blanda de la piedra en esta región facilita la excavación, pero también complica enormemente su conservación. No es raro que secciones enteras se derrumben. Equipos de arqueólogos trabajan contrarreloj para estabilizar y documentar estas maravillas antes de que desaparezcan para siempre. Pero, ¿qué secretos aguardan aún bajo la superficie? Recientes estudios con georradar sugieren que, bajo los campos de cultivo y las pequeñas ciudades, se esconden muchas más urbes subterráneas. Capadocia podría albergar decenas de asentamientos esperando ser descubiertos, tal vez por un granjero con un martillo que, sin saberlo, atraviese la pared de su bodega. Los primeros túneles son simples, cortos, apenas lo suficientemente grandes como para gatear. Pero durante más de 20 años se expandieron hasta formar una red laberíntica de 250 kilómetros de corredores bajo el distrito de Cú-Chi, extendiéndose hasta 3 niveles de profundidad. Algunos túneles alcanzan los 10 metros bajo la superficie. Estos túneles conectan aldeas, permitiendo el movimiento de tropas, invisibles a los ojos de los aviones de reconocimiento. Proporcionan refugio durante los bombardeos, almacenan armas y provisiones y albergan centros de mando y hospitales. Pero, ¿cómo se desenvolvían los soldados estadounidenses en este intrincado laberinto? Con una estatura promedio de 1,78 metros y un peso de 82 kilogramos, sencillamente no cabían. Fue entonces cuando surgieron los ratas de túneles, soldados voluntarios, pequeños y ágiles, dispuestos a arrastrarse en la oscuridad, armados solo con pistolas y linternas. La mayoría de los túneles apenas alcanzaban 1 metro de altura y 80 centímetros de ancho. Gatear era la única opción. El aire era viciado, la oscuridad absoluta, y en cada rincón una trampa mortal. Estos túneles contaban con cocinas equipadas con conductos de ventilación que dispersaban el humo entre la densa vegetación selvática, salas de reuniones lo suficientemente grandes para albergar a una docena de personas, cámaras de almacenamiento repletas de arroz y municiones, hospitales con áreas quirúrgicas e incluso pozos que garantizaban el suministro de agua. Los combatientes del Vietcong podían vivir bajo tierra durante semanas, emergiendo en la noche para luchar y desapareciendo antes del amanecer. Las bombas estadounidenses abrían cráteres en la superficie, pero los túneles resistían, demasiado profundos para colapsar por los bombardeos aéreos. Incluso cuando se intentó introducir armas químicas en las entradas descubiertas, la extensa red de túneles demostró ser demasiado vasta. El gas se dispersaba antes de alcanzar las secciones más remotas. Imaginen por un momento la vida en este lugar,
La lucha constante, el dormir en la oscuridad, el escuchar a los soldados enemigos caminando sobre sus cabezas. Los túneles de Cuchi no eran antiguos, no fueron construidos con herramientas primitivas. Fueron excavados a mano, con palas y picos, durante 2 décadas, sin maquinaria, sin equipos de topografía modernos. Y sin embargo, crearon una red que frustró a la armada tecnológicamente más avanzada del planeta. Pero, ¿cuál fue el verdadero costo humano de esta guerra subterránea? ¿Y qué otros secretos permanecen ocultos en las profundidades de la Tierra esperando ser descubiertos? 1788. Los comerciantes abandonan el lugar y los pobres se mudan a él. Para 1820, los sótanos se han convertido en barrios marginales. Familias viviendo en la oscuridad, sin ventilación, sin saneamiento, con la delincuencia floreciendo. Se dice que los cuerpos eran almacenados aquí para las escuelas de medicina. Burke y Hare, los infames ladrones de tumbas, operaban en Edimburgo en este periodo. ¿Es posible que también utilizaran estos sótanos? Los sótanos fueron rellenados con escombros para evitar su derrumbe y permanecieron olvidados durante más de 100 años. No fue hasta 1985 que las excavaciones revelaron nuevamente estos espacios. 18 cámaras conservadas bajo el puente sur, grafitis en las paredes, objetos personales abandonados, zapatos, botellas, juguetes infantiles, evidencias de las vidas de las personas que alguna vez habitaron este lugar. Hoy en día, tours fantasmales recorren estos sótanos. Los turistas pagan para caminar a través de las oscuras cámaras de piedra y escuchar sobre el oscuro pasado de Edimburgo. Pero, ¿qué es lo que realmente buscan? ¿Una conexión con el pasado o simplemente una descarga de adrenalina? Los sótanos no fueron construidos para ser habitados por personas. Se convirtieron en viviendas porque la pobreza no dejaba otra opción. Los subterráneos reflejan aquello que el mundo en la superficie prefiere ignorar. Pero, ¿es posible que estos muros oculten secretos aún más oscuros, historias que la superficie se niega a reconocer? El tesoro de Aljasné es, sin duda, la estructura más fotografiada de Petra. Tallado en los acantilados de arenisca roja hace aproximadamente 2000 años, atrae a miles de visitantes cada año. Muchos asumen que tras su intrincada fachada se esconde un gran edificio, pero la realidad es mucho más simple. El interior es una única cámara, excavada directamente en la roca. ¿Por qué esta elaborada fachada para un espacio tan reducido? La respuesta nos lleva a los nabateos, los artífices de esta maravilla. Ellos crearon aquí tumbas para los árabes nómadas que se asentaron en la región en el siglo IV antes de nuestra era. Pero ¿por qué los nabateos, una civilización tan avanzada, eligieron este lugar remoto y rocoso para construir su ciudad? ¿Qué secretos guardan estas paredes de piedra arenisca? La respuesta quizás se encuentre en las profundidades de las grutas y pasadizos que serpentean bajo la superficie de Petra. Petra, una ciudad excavada en la roca, se convirtió en su capital en el siglo II antes de nuestra era. Allí, los nabateos esculpieron imponentes tumbas en los acantilados destinadas a albergar a su élite. Este reciente descubrimiento nos ofrece una ventana fascinante a sus prácticas funerarias, cómo preparaban los cuerpos para la otra vida y qué ofrendas depositaban junto a ellos. Los esqueletos hallados aguardan ahora un análisis exhaustivo. ¿Podrá el estudio del ADN revelar vínculos familiares entre los allí enterrados? Y, aún más intrigante, ¿podrá el análisis isotópico desvelar dónde vivieron estas personas antes de su muerte, qué comían y hasta dónde viajaron en vida? Los arqueólogos estiman que apenas han explorado un 15% de Petra. Innumerables tumbas permanecen ocultas bajo la arena, y muchas más cámaras funerarias aguardan ser descubiertas bajo las estructuras ya documentadas. Los nabateos no dejaron extensos registros escritos, por lo que la arqueología se ha convertido en nuestra principal fuente de conocimiento sobre esta civilización enigmática. Cada nuevo hallazgo añade una pieza crucial a este rompecabezas incompleto. La reciente revelación de una cámara del tesoro sugiere que incluso las estructuras más imponentes podrían ocultar espacios aún inexplorados. Pero, ¿qué otros secretos aguardan ser desenterrados? ¿Podrían los estudios con georradar de otros monumentos revelar aún más sobre esta ciudad perdida? ¿Qué tecnologías nos permitirán desentrañar los misterios que Petra aún guarda celosamente? Las grutas de Longmen, en la provincia de Henan, China, un complejo arquitectónico esculpido en la roca entre los años 40 y 1100 de la era común. ¿Cómo fue posible concebir y ejecutar una obra de esta magnitud, desafiando la imaginación? La construcción se inició en el año 493, durante la dinastía Wei del Norte, y continuó a lo largo de múltiples dinastías, hasta su finalización alrededor del año 1100,
bajo la dinastía Song. 600 años de incesante trabajo de cincel, paredes adornadas con intrincados bajorrelieves, inscripciones que documentan a los benefactores y constructores, y estatuas que revelan la evolución del arte budista chino a lo largo de 6 siglos. Las primeras estatuas de la dinastía Wei del norte exhiben cuerpos alargados y vestimentas sencillas, mientras que las esculturas de la dinastía Tang muestran un estilo más naturalista, con rostros expresivos. Las obras de la dinastía Song, por su parte, demuestran una técnica refinada y rasgos delicados. Pero la historia de Longmen no está exenta de tragedia. Durante la Revolución Cultural, la Guardia Roja desató su furia destructiva sobre este tesoro milenario, destrozando rostros, rompiendo estatuas y profanando inscripciones. ¿Qué clase de ideología puede llevar a la destrucción de la belleza y la historia? Y como si esto no fuera suficiente, los saqueadores internacionales de arte se sumaron a la devastación, arrancando cabezas de las estatuas para venderlas a coleccionistas privados. Muchas de estas cabezas de Longmen se encuentran hoy en museos y colecciones privadas de todo el mundo. ¿Podrán algún día regresar a su hogar original? En la década de los 80 del siglo XX, se iniciaron trabajos de restauración. Algunas estatuas dañadas fueron reparadas, pero otras permanecieron en su estado de destrucción. Desde el año 2000, las grutas de Longmen son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, atrayendo a más de 4 millones de turistas cada año. Sin embargo, la inmensidad del sitio dificulta su conservación integral. Algunas grutas son demasiado peligrosas para acceder, debido a la inestabilidad de la roca, el riesgo de inundaciones y la falta de soporte adecuado. ¿Qué secretos se ocultan en esas grutas inaccesibles? ¿Y cómo podemos proteger este legado invaluable para las futuras generaciones? Pero el verdadero desafío reside en cómo preservar un sitio tan vasto y complejo, amenazado por el tiempo, el clima y la mano del hombre. ¿Será posible proteger este tesoro de la humanidad, o estamos condenados a presenciar su lento declive? Fácil de esculpir. Durante más de 25 siglos, los habitantes han excavado bajo la ciudad. Los etruscos labraron pozos y cisternas. Los romanos expandieron la red con cámaras adicionales. Los habitantes de la Edad Media excavaron sótanos para almacenes y talleres. Para el Renacimiento, 1200 grutas y túneles se entrelazaban en la roca bajo las calles de Orvieto. La ciudad subterránea es tan intrincada como la ciudad que se alza sobre ella. Los pozos alcanzan profundidades de hasta 90 metros, llegando a los niveles de las aguas subterráneas. Algunos pasajes conectan estos pozos. Algunas cámaras sirvieron como canteras, otras como talleres y algunas incluso como palomares para la cría de palomas. La Orvieto medieval necesitaba carne de paloma como fuente de proteínas y guano de paloma como fertilizante. Grandes cámaras excavadas en toba volcánica podían albergar a miles de aves. Pero, ¿qué necesidad imperiosa impulsó la creación de esta vasta red subterránea? ¿Qué secretos ocultos se esconden en las profundidades de Orvieto? El Papa Clemente ordenó su construcción durante el saco de Roma. Quería una fuente segura de agua en caso de un asedio a Orvieto. El pozo tiene 62 metros de profundidad con una escalera de doble hélice. 2 espirales separadas para que los que descienden no interfieran con los que ascienden. 248 escalones hacia abajo, 248 escalones hacia arriba. Asnos transportaban recipientes con agua por ambas escaleras simultáneamente. La ingeniería es asombrosa. Las escaleras nunca se cruzan. La luz natural se filtra a través de ventanas excavadas en las paredes del pozo. Las investigaciones estiman que solo el 60% de los subterráneos de Orvieto ha sido cartografiado. El resto permanece inexplorado. Algunos pasajes están inundados, algunos se han derrumbado, algunos son demasiado inestables para entrar con seguridad. Familias medievales excavaron túneles privados bajo sus casas. Se conectaron con los túneles de los vecinos, creando una red conocida solo por quienes la construyeron. Cuando las familias se extinguieron o se marcharon, el conocimiento de sus túneles murió con ellas. ¿Qué otros secretos aguardan en la oscuridad, olvidados por el tiempo y la memoria? La construcción moderna regularmente irrumpe en cámaras desconocidas. Un restaurante renueva un sótano y encuentra una cisterna etrusca. El dueño de una casa excava un sótano y descubre un taller medieval. Cada descubrimiento se añade al mapa, pero el alcance total de la Orvieto subterránea sigue siendo desconocido. La suave toba volcánica, que facilitó la excavación, también dificulta la conservación. El agua erosiona las superficies esculpidas. Los techos se derrumban sin previo aviso. Los ingenieros trabajan para estabilizar las cámaras accesibles, pero la ciudad subterránea se extiende más allá de su alcance. Pero, ¿es solo la inestabilidad geológica la que impide la exploración completa? ¿O hay algo más?
algo deliberadamente oculto que mantiene sellados los secretos más profundos de Orvieto. El misterio de Orvieto, al parecer, apenas ha comenzado a desvelarse. Todas ellas, las estructuras subterráneas, permanecieron sin documentar en los registros históricos o fueron descubiertas por casualidad mucho después de su abandono. Y, hasta el día de hoy, no las comprendemos del todo. Podemos datarlas, podemos medirlas, podemos admirar sus complejas construcciones. Pero lo que no podemos explicar es cómo culturas ancestrales, con herramientas limitadas y sin manuales técnicos escritos, alcanzaron una precisión que incluso los ingenieros modernos luchan por replicar. ¿Cómo calcularon la distribución de cargas, el flujo de aire, la gestión del agua y la arquitectura defensiva, sin las matemáticas que consideramos indispensables? ¿Cómo organizaron fuerzas laborales lo suficientemente grandes como para mover millones de toneladas de roca sin dejar rastro de esa organización? El sistema de ventilación de Derinkuyu, por ejemplo, demuestra un profundo entendimiento del flujo de aire y la diferencia de presiones. La construcción paralela de Longyu, en China, revela conocimientos avanzados de geodesia y triangulación. Las capillas de Wieliczka, en Polonia, son testimonio de una maestría en ingeniería estructural. Cada complejo subterráneo es una prueba irrefutable de que el ingenio humano existió mucho antes de los marcos técnicos de nuestra civilización. No inventamos los principios de la ingeniería, sino que los redescubrimos. Pero ¿qué otros secretos ocultan bajo la superficie? ¿Qué conocimientos perdidos permitieron estas hazañas aparentemente imposibles? Y lo más importante, ¿qué más hemos olvidado? Derinkuyu permaneció en uso continuo durante más de 2000 años, antes de caer en el olvido. Alguien selló las entradas, rellenó los primeros niveles, ocultó las pruebas de que 20.000 personas se refugiaron bajo tierra. ¿Por qué? ¿Qué secreto tan profundo guardaba esta ciudad subterránea que debía ser borrada de la memoria colectiva? La respuesta podría estar ligada a un evento histórico clave, el intercambio de población de 1923, que obligó a los griegos de Capadocia a abandonar sus hogares. Se llevaron consigo su conocimiento, su historia, sus secretos. Los habitantes turcos que los reemplazaron conocían los pozos de ventilación, que utilizaban como fuentes de agua, pero ignoraban la existencia de la ciudad laberíntica que se extendía bajo sus pies. Durante 40 años, Derinkuyu permaneció oculta bajo una aldea que, sin saberlo, dependía de su antiguo sistema de suministro de agua. Durante 2 milenios, los agricultores pescaron en cámaras inundadas, ajenos a las maravillas de ingeniería que yacían debajo. La entrada original al hipogeo fue destruida por la expansión urbana, con casas construidas sobre lo que una vez fue un templo neolítico. Una construcción que dañó el nivel superior antes de que nadie comprendiera la magnitud de lo que se ocultaba en las profundidades. Su supervivencia fue, en gran medida, un golpe de suerte. Si el cantero hubiera golpeado en otro lugar, si hubiera guardado silencio por más tiempo, si el padre Magri no hubiera comenzado las excavaciones antes de que se produjeran más daños, el hipogeo podría haber sido destruido por completo. ¿Por qué la humanidad parece tan dispuesta a olvidar sus mayores logros? En lugar de preservar el conocimiento, a menudo encontramos lo contrario. Las obras de ingeniería más grandiosas caen en el olvido, las construcciones más sofisticadas permanecen sin documentar. Ciudades subterráneas que albergaron a miles de personas desaparecen de la memoria, hasta que el azar las redescubre. En 1992, unos agricultores que drenaban estanques revelaron Longyu. En 1902, los trabajos de cimentación se abrieron paso hacia un hipogeo. En 2024, el georradar encontró cámaras bajo un tesoro en Petra. Cada descubrimiento fue una coincidencia, cada uno pudo haber sido pasado por alto, cada uno pudo haber sido destruido antes de ser documentado. ¿Cuántos lugares similares se han perdido para siempre? ¿Cuántos fueron destruidos por la construcción antes de ser reconocidos? ¿Cuántos permanecen ocultos bajo ciudades, campos, bosques y desiertos? Redes de asentamientos en la Amazonía, fortificaciones en el Sáhara. Con cada año que pasa, la lista se alarga. Cada descubrimiento plantea las mismas preguntas. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y, crucialmente, ¿por qué no está documentado? Los estrategas militares cartografiaron cada camino, cada río, cada elevación del terreno. Sin embargo, 1 millón de metros cúbicos de roca fueron removidos para crear 24 enormes cavernas, y nadie escribió sobre ello. Ningún decreto imperial autorizó el proyecto. Ningún manual de ingeniería describió la técnica. Ninguna historia documentó su finalización. Las cavernas existieron, fueron utilizadas, fueron olvidadas y permanecieron en el olvido hasta 1992. 2200 años de silencio. Ningún viajero escribe sobre ello,
hasta que Jenofonte menciona casas subterráneas en el 370 antes de nuestra era, e incluso él no describe un túnel. La conexión existe, el georradar la confirma, pero la historia permanece muda. ¿Por qué este silencio ensordecedor? El hipogeo de Halsaflieni albergó 7.000 entierros, 7.000 personas durante 15 siglos, un uso multigeneracional del mismo espacio. Este lugar fue el centro de las prácticas religiosas maltesas durante más de un milenio. Y sin embargo, el templo terrestre que marcaba su entrada fue destruido tan a fondo que no quedó nada. Ni cimientos, ni inscripciones, ni artefactos. El hipogeo sobrevivió porque estaba sellado bajo tierra, pero la entrada que sirvió durante 15 siglos desapareció sin dejar rastro. ¿Qué fuerza poderosa borró la memoria de este lugar sagrado? ¿Y qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades de la tierra, esperando que alguien descorra el velo del olvido? Se asume que los lugares importantes permanecen importantes. Se asume que las grandes construcciones dejan huellas duraderas en el paisaje y en los registros históricos. Pero, ¿qué ocurre cuando estas asunciones se desmoronan? Estos 12 complejos que vamos a explorar desafían precisamente esas ideas preconcebidas. Demuestran que proyectos de ingeniería masivos pudieron haber surgido sin documentación alguna, que edificaciones sofisticadas pudieron haber sido completamente olvidadas. ¿Acaso la continuidad de la civilización humana es solo una ilusión? Olvidamos más de lo que recordamos, perdemos más de lo que conservamos. Y es precisamente bajo la superficie donde se esconden las pruebas de lo que el mundo exterior ha borrado. Pruebas de eventos descritos en relatos, pero que nunca fueron confirmados por la arqueología. Hasta ahora. Nos adentraremos en un sistema de supervivencia perfeccionado durante generaciones y, sin embargo, olvidado en apenas unas décadas tras su abandono. Un texto grabado resuena a través del tiempo. Estshestie se pustek, vchochchetilkok diestesches chigani. Guardaos de los vacíos, entrad solo si sois perseguidos. Una advertencia y una invitación a la vez. Protección para aquellos que sabían cómo acceder a las ciudades ocultas. Amenaza para los que ignoraban su existencia. Pero, ¿qué secretos aguardan en estas profundidades? Más cámaras esperan bajo nuestros pies. Más túneles se extienden a través de las rocas. Más espacios construidos conservan su silencio en la oscuridad. ¿Qué otras maravillas subterráneas permanecen ocultas, esperando ser descubiertas? ¿Y qué peligros acechan a aquellos que se atreven a perturbar su sueño eterno? La respuesta, quizás, esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Por qué interpretamos la falta de documentación como una falta de capacidad? Las ciudades subterráneas demuestran que nuestros modelos estaban equivocados. Las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento técnico que apenas estamos comenzando a reconocer. Resolvían problemas para los que, según nosotros, se necesitan herramientas modernas. Alcanzaban una precisión que nos resulta difícil de explicar. Los edificios modernos requieren mantenimiento cada década. Sin embargo, la cámara acústica del hipogeo aún resuena a 114 hercios. Las modernas salas de conciertos requieren un diseño acústico cuidadoso para lograr una respuesta de frecuencia tan precisa. Las grutas de Lonju permanecen en pie, sin derrumbarse, después de 2000 años. Los túneles modernos requieren refuerzo de acero y revestimiento de hormigón. Estas construcciones no eran refugios primitivos excavados por poblaciones desesperadas. Eran soluciones diseñadas e implementadas por personas que entendían principios que más tarde formalizaríamos en ecuaciones. Sabían cómo fluye el aire, cómo resuena el sonido, cómo se distribuye el peso, cómo se fractura la piedra. Lo sabían sin dejarlo escrito, construían sin dejar planos, tenían éxito sin documentación, y nosotros olvidamos su existencia hasta que la casualidad las reveló de nuevo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la historia? ¿Cómo pudieron estas civilizaciones alcanzar tales logros sin los métodos que consideramos indispensables hoy en día? Pero el verdadero misterio reside en otra parte. Los subterráneos ocultan más secretos de los que hemos descubierto hasta ahora, más complejos esperando ser revelados, más pruebas de que nuestros antepasados fueron ingenieros capaces, que construyeron estructuras diseñadas para durar milenios. Estructuras que funcionaron, estructuras que perduraron, estructuras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua y nos dejan con una pregunta crucial. ¿Qué más hemos olvidado? ¿Qué otros conocimientos ancestrales yacen ocultos, esperando ser redescubiertos y reescribir nuestra comprensión del pasado? Y, aún más inquietante, ¿qué implicaciones tendría ese redescubrimiento para nuestro presente y nuestro futuro?